Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir a nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Spotify, le dan notificaciones. Voy a ver, miren, no lo he visto en un tiempo. Vamos a ver en Spotify. Si ustedes se meten en Spotify y van al buscador y les sale podcast, y hay una cosa que se llama ranking de podcast, van a ver ustedes que nosotros estamos... Dios de mi corazón hermoso. Dios de mi corazón hermoso. En este instante estamos por encima de Cash Luna. En Eso este no lo instante. esperaba. No sé si mañana va a cambiar, pero somos en el ranking general de podcast de Spotify en Guatemala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 17, Cash Luna está 18. 20, 22, 24, 26. Nuestros amigos del Santo Rosario Rezo Diario de la Diócesis de Escuintla están en número 26, más o menos. Bueno, gracias FOPA. Que yo creo que por ahí debe haber el empujoncito. El empujoncito que nos dio FOPA, que tuvo una cantidad de vistas muy buena, inusual en esta época. Y que pegó muy fuerte, ¿verdad? Tuvo mucha difusión y demás, ¿verdad? O a lo mejor, Cash, estás un poco haragán, hay que ver si no has estado publicando últimamente, no lo sé, a lo mejor viene por ahí. Pero ese puede ser... Bueno, toda esta introducción para que le den a seguir en Spotify, para que nos sigan en nuestras redes sociales, Tangente GT. Y como ya han visto, no ha oído, los que están escuchando o viendo el programa, tengo conmigo a Javier Soria, que de vez en cuando, pues, yo creo que merece la pena juntarnos nosotros y hablar Hay veces. de algunas cosas, ¿verdad? Sí, yo lo evito, pero... No, y hay que decirlo. ¿Por qué? No lo evito, es mi hermano. No, es que a veces se quejan. Gusto. Es que cuando hay como un tipo de persona que cuando tú y yo estamos... le parece muy mal el programa. ¿Ah, sí? Sí, que nos creemos que sabemos todo, que... No sé, siempre hay críticas de ese estilo. O que nos interrumpimos mutuamente, también nos alegan a cada rato. Pero puta mucha, ¿cómo se hablan ustedes en su casa? ¿Cómo es eso? ¿No se interrumpen o qué? Está tu marido, tu hermano, tu primo, y tú le dejas hablar 23 minutos y luego él te deja hablar 20 y así, ¿no? Así no funcionan las conversaciones. Las conversaciones son entidades dinámicas, procesos, ¿verdad? De toma y daca. Pero también tiene sus fans. También le gusta a mucha gente cuando hacemos programas juntos tú y yo. Sí. He visto O eso nos gusta pensar. O es la familia. Son comentarios de la familia. O eso nos gusta pensar a nosotros. Sí. No, pero es bueno que de vez en cuando hagamos un repaso de dónde estamos, ¿verdad? Siento yo. Creo que sí. Siento yo. A mí me gustaría hacer más de este estilo, pero al final hay mucho que cubrir. Hay mucho que hacer y es lo que yo siento que hay veces que la gente no entiende que uno no se dedica a esto, ¿verdad? Sí, hombre. O sea, que te tratan y te hablan como... ¿Y por qué no han llamado a no sé quién o no han invitado? ¿Por qué no han hablado de tal tema? Puta, porque tengo que trabajar, mano. Sí. Esto no me va a comer, tranquilo. Déjame en paz, ¿va? Sí. ¿Qué clase de...? Y a lo mejor... Y esa es a veces yo sí tengo ese dilema. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos por un espacio como este? O sea, es un espacio que hemos conseguido que sea autosostenible. Y es un espacio donde le dedicamos pues un tiempo porque nos gusta, por demás. Pero al final, digamos, la falta de profesionalización, el hecho de que no vivimos de esto, a veces te desacopla un poquito. Es como, mano, te estoy invitando a mi casa a que escuches lo que tengo que decir a distintas personas o entre nosotros. Si te gusta bien y si no, vete a la miércoles. Pero yo no te tengo que estar dando explicaciones, no sé. Pero al mismo tiempo, si somos un medio... Y sí tenemos una responsabilidad con nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces... Y hay que estar abiertos a la crítica y no tomárselo ni tan en serio. Sí, no, tampoco eso está ignorarla. Claro. O sea, sí leemos los comentarios más de lo que parece que los leemos. No tanto tal vez como deberíamos. Y no lo tomamos con un grano de sal. Obviamente si te empiezan a decir varias personas alguna cuestión sobre... No sé, cómo hablamos y cómo nos dirigimos. Yo sí lo tomo en cuenta, pero tampoco me obsesiono. Yo sé que hay gente que simplemente hagas lo que hagas no le va a gustar. O ya está predispuesta a que lo que hagas no le va a gustar. Y viceversa. Entonces, creo que estamos... También porque hacemos esto, porque estamos como muy cómodos en nuestra piel en este momento de la vida. Y qué hacemos, qué decimos, qué pensamos.
y que siempre nos reservamos el derecho a estar equivocados. Sí. Versus otros que mueren con las botas puestas, no importa qué pase. Sí. Así que... Sí, no sé, yo te lo digo por ciertas críticas que a veces te tiran de el rol que estás jugando. O sea, ahora a la gente le encanta decir que nosotros somos una especie de voz del gobierno de Arévalo, la verdad. Yo creo que hemos sido bastante transparentes en lo que pensamos y en el apoyo. Yo sí lo voy a seguir apoyando. Lo hemos seguido diciendo, que queremos que les vaya bien, que sí, creemos que tiene gente muy buena en su equipo. Pero al mismo tiempo podemos hacer críticas sin hemos hecho ningún problema. No hay ningún problema. Ese es o sea, el tema aquí es que te empiecen a llamar. Estaba viendo el otro día que es un tuit que me mandaron por todas partes, además. A los colegas Sony y Marvin, a los que hemos inventado aquí, y han rechazado la oferta, por cierto. No han querido venir. Hablando de que el presidente le concede entrevistas a relacionistas en podcast y no sé qué, y obviamente pues nos concedió a nosotros, somos un podcast, tampoco, no sé cuántos podcasts más ha visitado el presidente. Muchos han pensado que se está refiriendo a nosotros. Yo hasta que no nos mencionen con nombre y apellidos no me voy a dar por aludido, pero digamos también es como este desprecio, ¿verdad? Esta falta de respeto hacia colegas, que a lo mejor tienen un estilo, digamos en este caso fue Arnoldo el que hizo la entrevista al presidente. Yo creo que es una entrevista valiosa. Creo que es mejorable, por supuesto. Digamos, la entrevista podría haber sido de una manera, pues yo lo hubiese hecho con otro estilo, tú lo hubieses hecho con otro estilo, pero dado el tiempo y circunstancia, creímos que era una buena pieza y creo que lo sigue siendo y que ustedes pueden estar ahí, entrar y escuchar, y creo que es una oportunidad que el presidente tuvo para expresarse. ¿Por qué atacar así? O sea, ¿por qué solo porque no tiene tu estilo y como tú lo harías? Que yo, por cierto, sí vería una entrevista que hiciesen el combo al presidente. O sea, a mí me interesaría mucho. Y ojalá se pueda dar y el presidente debería atreverse, ¿no? Es por otra parte. Pero ¿por qué tener que estar insultando a colegas y decirte que eres esto o eres lo otro porque no le hiciste como ellos quisieron, ¿verdad? Y luego uno, a eso me refiero, ¿no? Que te quedas así, ves esto y dices, puta, encima... Uno ha hecho el esfuerzo por hacer este espacio. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo vivo de otras cosas. ¿Por qué estos tipos me están, digamos, con ese... Y encima pasivo-agresivamente, porque claramente sí hay una alusión a nosotros, pero no hay una mención directa, ¿verdad? O a lo mejor que me corrijan, si a lo mejor no se referían a... Sí, yo prefiero no tomármela. No sé si era a nosotros. Estará en ellos. O sea, yo creo que hay que seguir a veces la política. Si no te roban, no es contigo. Sí. Pero digamos en el escenario en que a lo mejor pudiésemos sentirnos aludidos, ¿no? Creo que más, por ejemplo, lo que vi en algún momento sí era críticas a esa entrevista, diciendo que había sido una entrevista suave. Yo creo que Arnoldo comienza incluso explicando que es un amigo de Bernardo Arévalo. Por eso incluso explica que se tutean. Y a partir de eso sí hay otras entrevistas que también caben, en las cuales se le puede hacer al presidente otro tipo de preguntas, que a mí me interesaría también verlas, escucharlas. Pero en esa, el valor que tiene es donde él explica lo que a muchas personas le tildan de cobardía, de falta de garra, de traición al espíritu que se venía, y da una tesis. Ya no he visto en ningún otro espacio que la enuncie, como la anunció ahí, y eso le da un valor agregado único. Sí. Y ahí para allá, pues, que hagan los demás medios su trabajo. O sea, hay medios profesionales, gente que vive de esto, como Sony, como Marvin, y que le den con todo. O sea, precisamente para eso es tan fácil hacer un producto digital hoy en día. Realmente no es tan difícil. Entonces, si a la gente le gusta o no le gusta, pues, o sea, es tan fácil como escoger otro que te guste. O, si tanto es la gana, agarras y grabas lo tuyo, ¿verdad? O sea, bueno, y si tienen decepciones como las que tuvo Milei estas elecciones pasadas, tómense un traguito, pero háganlo siempre tomando primero Party Smart, al mismo tiempo que se toman su primer traguito, mientras beben agua, comen algo. Party Smart les va a ayudar a procesar mejor el alcohol, a tener una salud mucho mejor a largo plazo y a evitar las molestias que a veces se tienen al día siguiente, sobre todo con cierta edad. Siempre lo recomendamos aquí en Tangente y saben ustedes que lo pueden conseguir
en Super 24, en supermercados, en farmacias. Es una cajita, es más que asequible. Lleven siempre sus 2-3 pastillitas de Party Smart en el bolsillo, en el bolso, en la cartera. Y si apuestan por ese pequeño gesto, asequible, barato, nos lo van a agradecer a largo plazo y a corto plazo también. Party Smart, patrocinador de Tangente. Sí. Bueno, en este caso es que le conceda al presidente la entrevista, que ahí sí tienen razón. O sea, no puedes hacer la entrevista. Pero esa es si la el otra presidente cosa, no dice ¿verdad? que O sí. sea, una cosa que las personas también no entienden aquí es el poder que tenemos, digamos, los que hacemos comentario político, o que tenemos, no sé si llamarle esto un medio, pues, pero un podcast en sí, que sí tiene cierta audiencia. Y el poder no es tan grande. O sea, realmente la posibilidad de quedarte sin personas que te den entrevistas, porque lo que vienes aquí es a madrearlos y a exponerlos, Sí. es un tema cultural, es un tema de la estructura de medios aquí, es un tema de cómo hay mercados cautivos grandes en un país que no tiene una huella digital que cubra completamente el país, de cómo está secuestrada la economía y la pauta se da el lujo de seguir agendas políticas en vez de seguir al mercado y el consumo. Hay un montón de cosas que son complicadas de hacer este tipo de productos. O sea, nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a que, por ejemplo, ministros, gente del gabinete del presidente Arévalo no quiere dar una entrevista. O políticos, diputados que no quieren dar una entrevista, posibles presidenciales que no quieren dar una entrevista. Porque... Carlos Pineda me dijo que no, el otro día. Y tiene que ver con todo eso que estoy hablando, tiene que ver con cultura, tiene que ver con que no quieren que se les vean las costuras. Nos han dicho algunos, por ejemplo, lejos de decirnos que somos pelotas y todo, nos han dicho del equipo de Arévalo, o sea, no directamente tal vez, pero Soslaya o sus equipos, que tienen miedo, especialmente a que tú y yo les hagamos una entrevista incisiva, o que se les vean las costuras. Neto Brand nos dijo que no, a través de un intermediario. Dijo que... Lo que me trasladaron a mí fue directamente, no porque me van a hacer mierda. Esa fue la expresión que utilizó Neto, que es un comunicador increíble, ¿verdad? Estás faltando unas callecitas y pareciera que está construyendo la cuarta pirámide de Gran Pirámide de Egipto, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Sí, es un tipo que su tesis de acceso al poder es construirse él. El producto es él. Sí. Y no le teme a ser polarizante, pero cualquier fama y reacción es buena. Y en medio de eso va a encontrar un nicho de votantes. Y como su juego siempre ha sido no una mayoría, sino ha sido que es lo que te permite, digamos, competir a la alcaldía, sino una minoría más grande que el resto de minorías, pues de momento ha sido exitoso. Lo tiene como un posible presidenciable hoy en día. Y lo tiene como una de las personas políticamente más conocidas de este país. ¿Y sabes qué es? Es esta cosa de... Juega con lo aspiracional, sí. Juega con... Pero estoy votando a alguien que yo conozco. Sí. El Neto es buena onda, es mi amigo. Es como se proyecta con alguien tan cercano que la gente va a sentir, mucha de la gente que le va a votar va a sentir que está votando por alguien que él conoce. Y además algunos lo ven en clave, o sea, de una historia de superación. Sí, claro. Yo diría que es una involución, pero o sea, algunos lo ven como una historia de superación. Esos tatuajes son una involución, Neto. Sí, por eso, pero digamos todo el tema de cómo entra, su transformación física, haber perdido con el quiebres, meterle más duro al gimnasio, el pelo largo, esa imagen de vaquero urbano. Algunas personas lo miran. Historias. ¿No escuchaste las historias alrededor de Adím Maldonado? Güey, fantástico. Pero fantástico. Yo no podía dejar de ver eso. Eran como 10 minutos de clip. Yo ahí escuchabas. Y seguía ahí el enano de Ipuquitz, no sé qué. Ese cerote sí era no sé qué. Y te va contando pues todos los choques que había tenido con él, la relación con el padre de Adím, la relación con Adím. O sea, hay un relato y gana por mucho en vistas y en atención el relato que hace Adím por su parte, ¿verdad? O sea, y por supuesto, si esa es tu tesis, obviamente no vas a venir a un podcast como eso, donde le vamos a preguntar un poco de qué va su comprensión de la política, cuáles son los clivajes y cómo se posiciona, qué va a hacer como administrador público. ¿Qué va a venir Neto a eso? Mira, y volviendo un poquito a lo que estabas diciendo antes, yo siempre, a lo mejor esto sesga las entrevistas que yo hago personalmente, y yo le pido perdón a la audiencia por eso, pero yo tengo miedo un poquito al síndrome valdizano, ¿verdad? O sea, es algo que siempre tengo en la cabeza de decir... Bueno, primero, son dos razones, digamos. Una en positivo y es cuando una persona está cómoda o le hace sentir, pues en promedio, más cómodo de lo que le haría sentir otra.
te suelta más información, te abre ciertos espacios donde puede contar cosas, que creo que es lo que yo siento, que por eso vale la entrevista de Arnoldo con el presidente, que hace el presidente, ¿verdad? Y yo creo que eso siempre tiene una ventaja muy grande, ¿verdad? Pero en la parte, digamos, en términos de sentimientos negativos, si quieres decirlo así, es que no pase como le pasaba a Valdizán. Los que son muy jóvenes no se acordarán, pero Eduardo Valdizán tenía un programa de entrevistas en TV Azteca, hizo entrevistas en el 2015. Tiene una larga trayectoria, sí, ¿verdad? Pero, o sea, digamos, pero te lo digo porque hacía entrevistas de ese tipo también antes. Y las hacía en televisión abierta, por ejemplo. Yo lo recuerdo en Teleprensa, un programa, no me acuerdo si era Canal 11, creo. Sí. Noticiero. Pero era otra estructura de medios. O sea, si tú eras político, te querías dar a conocer, tenías que pasar por la televisión nacional. En ese momento estábamos en vías de convertirse en monopolio. Todavía no era el monopolio que es ahora la televisión nacional. Y en ese momento, entonces... Sí, servía. Pues te exponías a que Valdizán te dejara muy mal, pero ese poder de negociación, digamos, ese poder estaba un poco más del lado de la balanza de los medios. El caso es que en 2015, digamos, hay una entrevista, también es un estilo que yo también podría cuestionar. Digamos, a mí me gustaba verlas, pero uno puede cuestionar si nada más empezar tienes que intentar provocar o hacer ver al otro como un idiota. A Jimmy, por ejemplo, Jimmy Morales en campaña en 2015, hace 10 años ya, le empezó a hacer como preguntas de cultura general para ver si lo pillaba en donde dijo que la Divina Comedia era una comedia. Sí. Pobrecito. Sí. No fue un mal presidente por no saber qué era la Divina Comedia, ¿verdad? Pero el punto es que se agotó, dejó de hacer entrevistas. Sí. Digamos, es la realidad. O sea, el tú a tú no se hace con Valdizán ya. Se hace con otra clase de entrevistador. Entonces, Valdizán sigue teniendo un programa. Incluso él cambió su estilo. Ya no es así. Pero ahora son como... Nunca lo he visto, la verdad. Lo tengo que decir. Los programas de análisis últimamente lleva gente... No, pero también recuerda que después pasó a Emisoras Unidas. Estuvo un tiempo en Emisoras Unidas. Hacía un programa en la tarde. Pues yo lo he oído algunas veces. No, sí, yo... Y no era esa de Emisoras Unidas, de hecho, yo durante bastante tiempo a mí me llamaba, a mí me gustaba. Sí, yo fui un par de veces entrevistado con él. Y de hecho, una persona muy amable fuera de cámara. Sí, no, buen tipo. Buen tipo. Pero el punto para mí es... se ahogó, digamos, se quedó sin capacidad de hacer entrevistas. Sí. Y en la siguiente proceso, 2019, él no hacía las entrevistas. Claro. Porque la gente decía, no, yo con ese cerote me va a preguntar sobre la de no sé si era la de la Divina Comedia, pero vamos a ver así, va a preguntar sobre la fecha de no sé qué evento histórico de Guatemala, no pienso ir. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar, y aún así, haciendo eso, intentando guardar ese equilibrio, pues tienes, digamos, de esta última tanda... de entrevistas que hemos querido hacer a potenciales candidatos. Neto, pues, dijo que no. Carlos Pineda, clarísimamente, un intermediario suyo que le lleva la comunicación, me dijo no va a ir. Telma Cabrera. Momentos. Telma Cabrera dijo estoy enferma, vamos a volver a intentarlo, pero dijo que no. Y así va. Y entonces dices... Y otros tantos, digamos, ahora... Aldo Dávila me dijo que no. No sé, o sea, es complicado. La gente puede quejarse y tal, y la gente quiere, sobre todo si tienes a alguien que le cae mal, quiere que lo destroces ahí mismo, ¿verdad? Pero no, esto no es la BBC de Jeremy Paxman, ¿verdad? O sea, esto no es que tengo que ir sí o sí a la BBC. Exacto. Y tengo que aguantarme como me habla este entrevistador rudo y demás. No, al revés. Sí. Tienen 1000 sitios más donde ir y van a primar los sitios donde no tienes esta clase de cuestionamiento. Así es. ¿Verdad? Y qué mal, ojalá tuviésemos además, políticos que se enfrentan y que se Y además sientan. hay veces que no les sale bien ese tipo de cálculos. En otra realidad completa y diametralmente distinta a Guatemala, tuvo un impacto en las elecciones, por ejemplo, que Kamala Harris decidiera no ir al podcast más grande del país en ese momento, que es Joe Rogan. Sí, qué estupidez además. Sí, por eso, pero el pensamiento en ese momento era no necesitamos, tenemos otras personas y nos ven en las otras plataformas, aquí nos vamos a exponer a que nos deje muy mal. Y la verdad es que puede hacerlo y hay una lógica para no hacerlo. Pero yo soy de los que piensan que hay que ir a esos lugares que no son tu zona de confort. Y eso abona, verdaderamente abona. Y creo que le habría hecho bien en ese caso a Harris, por ejemplo. Sin duda le cayó muy bien a Trump. Claro, Trump fue a un lugar cómodo, ¿verdad? Pero
Rogan tampoco es un tipo que es No, un palero no te va maga a tratar 100%. No, pero tampoco es además un maga fan así. Es de la manosphere, que son como... en el diagrama de Venn son conjuntos que se traslapan Yo siento mucho, que cada vez más idiota. Viniendo, yo siempre he sido pero fan, auténtico. Auténtico, un libre auténtico pensador idiota, sí. y sí, pues... Pero Sí, igual, sí. o sea, Sí, tiene... sí. Y ha tenido mucho valor muchas de las cosas que ha hecho. Hay gente muy interesante que ha pasado por el podcast de Joe Rogan. Y por lo menos creo que es una persona que sí es honesta consigo mismo. No es un tipejo así vendido. ¿Cuánto tuvo esa entrevista tú? No sé, millones. Creo que fueron 100 millones. Déjame ver porque si no estoy mal, llegó a esos niveles. Imagínate la exposición que te da. Pero bueno, uno intenta hacer lo mejor que se puede, mucha. Tampoco es como que tengamos todas las 59 millones de vistas. No está nada mal. En un país que votan... creo que a Trump le votaron 45 millones de personas. ¿Puede ser? ¿No? Puede ser. ¿O me lo estoy inventando? No, por ahí. Debe ser. Sí, ¿verdad? O 50, ponle millones de personas. Te están viendo 59 millones de personas en un podcast, no está nada mal. Pero bueno, esa es como un poquito la línea que nosotros llevamos. Ojalá cambie un poquito la cultura y se pueda hacer otras cosas, pero por ahora... Igual es más arte que ciencia, ¿verdad? Es complicado mantener ese equilibrio y en un momento dado, no sé, o sea, quién sabe que a lo mejor tengamos que ser un poquito más agresivos y sacrificar gente que pueda venir o simplemente ser agresivos sin que la gente venga, no sé. En fin. Iremos viendo. Yo te digo una cosa, esta semana a mí sí me ha cuestionado muchas de las... En estas reflexiones, uno tiene que ser autocrítico también y a mí sí me ha cuestionado un poquito lo que ha pasado en Argentina. Y creo que no es algo que hemos hablado demasiado en este podcast. Hemos mencionado la figura y lo que está pasando, pero a mí personalmente en mi mente, yo siempre comparo a Milei con Arévalo. O sea, si hago... y para quien no esté enterado, digamos, Milei el domingo sufrió una derrota bastante importante en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de la población. Y se augura que... La más desigual, la que tiene los bolsones de pobreza más grandes. Sí. Los que... lo que va a pasar en octubre es que va a tener legislativas. Parece que no se augura muy bien esas legislativas. Y casi seguro no va a tener un control fuerte de las cámaras. Incluso con un muy buen resultado no lo hubiese tenido. Imagínate si no es tanto o si se reproducen de alguna manera los resultados que tuvo el domingo. Y está ahora mismo es un gobierno que está en una crisis política importante, con una bajada importante de aceptación y popularidad. Y demás. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre he comparado, digamos, a Arévalo con Milei, siempre he comparado a Milei como alguien con un discurso clarísimo. Puede estar de acuerdo o no con él, pero con una política pública clarísima, con una línea a la que no va a renunciar, con un grupo de apoyo, digamos, un grupo donde se legitima, quizá de 10, 15, 20%, no sé cuánto será, que lo adora, que lo ama, que considera que es el mejor presidente que ha habido en la historia, que cree en la lucha y sobre esa base muy fuerte va creciendo y va ampliando su electorado. Y siempre, pues yo lo comparaba, o lo he comparado, lo sigo comparando con Arévalo, que tiene un estilo donde no hay un lenguaje confrontativo, donde no pretende buscarse peleas con nadie. O sea, a mí me encanta ver discurso público, y cuando ves el discurso público de Milei, es un discurso hiperagresivo. Y hablando, o sea, a mí me hace gracia, en muchos casos los mismos que apoyarían a Milei, que dicen que Milei es que de aquí de Guatemala me refiero, que dicen que es un magnífico presidente, seguramente sin haber leído nada sobre lo que Milei está haciendo o dejando de hacer. Milei no deja de hablar del kirchnerismo. Y llevan, exactamente, ¿por qué es paralelo? Porque Milei entra al poder un mes antes que Arévalo, creo 40 días antes que Arévalo. O sea, las presidencias de Argentina y Guatemala van en paralelo tradicionalmente. Y Milei y Arévalo pues van en paralelo en su ejercicio del poder.
Entonces, él lleva un mes más que Arévalo y no deja hablar de los cucas, que es como... El kirchnerismo. Que es el kirchnerismo, que es como una forma despectiva Chairos. de hablar de los chairos de izquierda, de kirchneristas. No deja de hablar de Cristina. Sentenciaron a Cristina de arresto domiciliario y salió a celebrarlo y a confrontar y a hacer todo esto. No dejan de hablar de que los problemas que tienen son heredados del kirchnerismo y de toda esta destrucción que ha habido durante décadas de la clase política tradicional. Tiene un discurso que ha contrastado la casta con esto que es nuevo y que él está proponiendo. Y todas esas cosas que por otra parte a uno le gustaría ver a Arévalo hacer. O sea, yo quisiera, y por eso digo la comparación, yo siempre quisiera ver a un Arévalo que agarra esas antorchas que agarró Milei. Es decir, que hubiese tenido una claridad política y discursiva desde el principio, que hubiese confrontado a sus enemigos, que hubiese definido los buenos y los malos, que hubiese montado su estrategia alrededor de esa dinámica, que hubiese visto, porque Milei igual no tiene a los gobernadores, no tiene al legislativo, no tiene, o sea, entra en condiciones que pueden ser paralelas. Y en ese sentido siempre digo, bueno, ojalá, yo por lo menos he pensado, ojalá fuese más mileísta Bernardo. ¿Qué pasa? Que al final uno dice, bueno, llevamos casi 2 años de Milei, llevamos casi 2 años de Arévalo, y hoy, pese a todos los problemas que tiene Arévalo hoy da la sensación de que Milei está en una situación, una crisis más grande de la que está Arévalo. Y con menos visos de futuro. O sea, porque si se le jode ahora mismo esa capacidad de implementar política pública y le cae la popularidad, los mercados no van a creer en lo que está haciendo Milei y va a tener un desastre económico, ¿verdad? O sea, puede generarse todo eso. Entonces uno dice, a lo mejor hay una reflexión ahí que hacer. Autocrítica, porque yo estoy hablando de lo que yo he estado pensando hasta... Voy a decir algo que es bien obvio, pero... No es lo mismo. Claro. Sí. Pero además, o sea, es profundamente distintas muchas cosas. Primero, aquí la legitimidad social, la licencia social que operan los enemigos de Arévalo es muy baja, sinceramente. No es lo mismo que hablar del kirchnerismo, que tiene una base social, que puede estar debilitado o lo que sea, pero tiene una raigambre social distinta. Si quieres compararlo, no sé, con el sandinismo en Nicaragua, por ejemplo, que tiene un piso, que aquí ese piso es mucho más bajo, por ejemplo, para los ultras nacionalistas, pero que realmente la gente los ve y que realmente lo que están es defendiendo corrupción. La gente que se cree el discurso verdaderamente, que es un tema de globalismo contra nacionalismo, pues será alrededor de Freno y unos poquitos más. Es muy poca gente. Entonces, eso ya es muy distinto, cómo se parten las aguas. Luego, aquí, Arévalo nunca ha tenido una posibilidad que tuvo Bukele, por ejemplo, que tenía Milei en este momento, y era construir... ¿Ah? Las midterms. Sí. Exactamente. Construir con unas elecciones de medio término en el horizonte. Aquí la reválida es a 4 años y es cuchumbo, cambias a todos al mismo tiempo. Entonces, creo que eso te permitía tener más riesgos, digamos. Y sin embargo, la estrategia de Bernardo Arévalo fue mucho más conservadora. Creo que es muy diferente una cosa de la otra para poder hacer esas comparaciones. Pero solo se compara lo distinto, no puedes compararlo igual, no estoy diciendo ¿verdad? que no puedes hacerlas, solo digo que es muy difícil hacerlas como para... No sé si la reflexión en este momento, por ejemplo, si saliera alguien del equipo de Arévalo sacando pecho, viendo lo mal que le va a Milei, yo le diría, te estás pasando de listo. Sí, hombre. Sí, Bájale. Exacto. Sí. No sé, sigo pensando, y puede ser que estemos equivocados, que bien habría servido hacer una presidencia aquí más polarizante en este caso, porque creo que estaba en la capacidad de poder hacer una coalición mucho más amplia, ¿verdad? Y lo otro, pues, o sea, son los escandalazos de corrupción que sacudieron a Milei, que eso también es distinto. ¿Qué escandalazo de corrupción ha sacudido a Arévalo? Creo que su figura como una... O sea, por mucho que le pegues, ¿te acuerdas lo del baby shower? ¿Te acuerdas lo de que la remodelación de la piscina? O sea, son cosas que la gente no llega, digamos, en su mayoría a decir, este es un presidente ladrón, es un verdadero caco. También creo que la emergencia de Milei como una figura de talla mundial, que lo ha hecho y la ha cultivado, de hecho.
también es difícil, porque, o sea, ¿qué enemigos tiene Arévalo fuera de Guatemala? Ninguno. En cambio, tú le preguntas a la gente del mundo por una posición alrededor de Milei, la tiene. Es polarizante, sí. Entonces, otra vez, la comparación no es vis a vis, ¿verdad? Es una oportunidad que tenía Arévalo también, que no la quiso hacer, precisamente por su moderación, digamos. Y ahí es donde yo digo, ok, tienes toda la razón. Hay muchas cosas que no son comparables y no estoy queriendo decir que hay que comparar. Sí. Solo digo que es muy... Para empezar, es una estupidez meter a un Milei con la política y con su discurso en Guatemala. O sea, el problema de déficit, el problema de cuentas públicas, el problema de crédito, el problema de deuda que tiene Argentina es histórico. Es otra cosa. Y es de siglo, ¿verdad? Y en ese caso estructuralmente, porque o sea, no podemos decir que se debe a que hemos tenido buenos políticos aquí. Sí. Estructuralmente, Guatemala tiene otros problemas. Ese no. Es más, ya le gustaría a Arévalo tener un presupuesto que sea el 15% del PIB. Yo creo que ya le gustaría a Milei, me refiero. Ya le gustaría, creo que a casi que todos los presidentes de Latinoamérica tienen las condiciones macroeconómicas en ese sentido que tiene Guatemala. Sí, y que hacen que... de manejo, digamos, conservador de cambiario, del apalancamiento, de la cantidad de gasto versus el endeudamiento. Que es una cosa que no es culpa de Milei, está en la situación en la que está. De hecho, él hace una apuesta fuerte para que los mercados le crean y para convertir... Lo escribía bien un profesor. A mí me gusta mucho Juan Ramón Rayo y su canal de YouTube, que ha hecho buenos análisis de lo que le está pasando a Milei ahora. Pero decía, es convertir a Argentina en un país normal. Sí, claro. Es que no es una macroeconomía normal, es una cosa horrorosa lo de... Espantoso. Entonces, de hecho... Y atribuible 100% al peronismo. Pero tú sabes que... no sé si 100%. ¿Por qué no? Porque Macri hizo un cagadal también brutal en la deuda. O sea, pidió 40.000 millones de deuda al FMI. O sea, es una cosa... Pero estructuralmente, digamos, la dinámica sí es 100% peronista. Sí, o sea, hay ese déficit irresponsable, absolutamente esa irresponsable. Inflación increíble. Bueno, tú sabes ese tamaño del aparato público argentino, eso no es Macri. ¿Tú sabes qué? Nada de eso. ¿Tú sabes qué? No celebran un 2% de inflación mensual. Sí. O sea, van a terminar el año con 30% de inflación. Y es una cosa un logro. Así como, ¡wow! Y dices tú, puta, sí. Nosotros terminamos con 30% de inflación y sacamos como en Nepal al presidente a quemarlo a la plaza, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, el punto es, él plantea, digamos, un problema para Argentina. Pero, y es otra cosa que no le gusta decir mucho a ciertos libertarios de aquí en Guatemala, Milei es un presidente que tiene fundamentalmente un discurso anticorrupción. O sea, lo que le lleva al poder es la casta frente a esta renovación. Por eso le pegó tanto el escándalo de su hermana. Claro. 70% de las personas dan credibilidad a que la hermana esté involucrada en corrupción. Por cierto, hablando de crisis de comunicación, qué forma más patética que tuvieron de explicar esa miércoles. Y solo para poner a la gente que no sigue la política argentina, que supongo que son la mayoría, de forma regular, lo que le pasó es que un abogado muy cercano, amigo de Milei, al que le había puesto en un puesto de un programa de discapacitados, de ayudas a discapacitados, le graban diciendo, no se sabe mucho de los contextos de los audios, pero le graban, claramente es él, y le graban diciendo, aquí hay un 3% que se lleva a la hermana de Milei. Y para que la gente que no lo sepa, la hermana de Milei es una figura mucho más que una figura política, es una figura casi psicológica. Milei es una persona que él mismo ha dicho que recibió maltratos de su padre, de su madre, de su familia, y quien lo protegía, quien lo cuidaba, quien es como ese pilar emocional es su hermana. O sea, su hermana es absolutamente importantísima para eso. Y es una relación casi simbiótica, y es difícil decir dónde termina y empieza. Y nunca la va a sacar del gobierno, es imposible. Pero es una persona hiper cercana, de muchísima confianza, que opera ahora, tiene un poder descomunal. O sea, ella es la que hace la operación política, básicamente. Lo que es la que decidió, por ejemplo, meter a el hijo de Carlos Menem, si no estoy equivocado, a costa del espacio de Pato Bullrich, por ejemplo, en Buenos Aires. Que es una apuesta complicada. Bueno, y que ha sacado a muchos libertarios, que esa es otra cosa, ¿verdad? Una cosa que sorprendió, para que lo tenga la gente como referencia, este chico pésimo rockero que vino a Guatemala a hablar en el Festival de la Libertad, se llama... sí. ¿Te acuerdas que tenemos un grupo de WhatsApp de Tangente? Sí. Pasamos
Porque al final él tiene esta imagen así como de Laureano Brizuela, así como de rockero argentino. Guapete, ¿verdad? Sí, o sea, pero muy la así. Chumpa, bien. Pero es que de veras parece un producto de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, era... Puta, si tú le escribes a ChatGPT, ¿cómo sería un rockero argentino prototípico, así como estancado en los 80s? Guapete. Sí. Y además, haz una letra sobre su causa, que es ese tema del nacionalismo en contra del globalismo hiperconservador. Los trans y no sé qué. Sí. Es aburridísimo. Bueno. Y ponla así en rockito argentino X prototipo, pero así tipo Vilma Palma. No te estoy hablando así de los cracks de la música argentina, sino así tipo Vilma Palma. Sí, tipo... Y no es imposible conseguir algo tan preciso como eso. Y de veras parece un producto de inteligencia artificial. O sea, es una castaña, es verdaderamente una porquería su música. Digamos, a mí me parece que tiene un gran talento para el discurso político y la polarización y tal. Y eso, para que es guapo y tiene presencia. El rock no es lo tuyo. El rock no es lo tuyo. Pero lo que voy es que el cuate sí es así como de veras como prototipo. Así, si le hubiera hecho la inteligencia artificial, hazme a este mico. Te hace a ese mico. Aparte de su discurso, a mí me parece aburridísimo y me parece que no tiene ni mierda que ver en Guatemala. O sea, aquí no tenemos así como peligros de que haya transexuales por todas partes y el aborto y no sé qué. O sea, es como que están... Por eso no pega aquí ese discurso. No pega tanto, ¿verdad? Yo siento que hay que esperarse como 20, 30 años y va a ser un hitazo esa clase de discurso aquí. Hoy por hoy es bien difícil que pegue. Pero, para ponerles en contexto, este tipo, fantástico comunicador, muy talentoso comunicador, cuando hace análisis político sobre la política argentina, le pega a Milei durísimo. No se piensen ustedes que vino aquí un mileísta. Es un tipo que construyó la Libertad Avanza con Milei, que estaba ahí originalmente en el proyecto y que los van apartando. A los más puros libertarios de la causa y del partido los van apartando, hasta que al final las listas electorales se llenan con gente que viene del kirchnerismo, de la derecha tradicional, de que son vividores y que son políticos mucho más tradicionales que los que estaban en ese núcleo duro. O, como dice el mismo Danan, que se lo dice directamente así: Javier, te lo estoy diciendo a la cara, que se llenan con amantes de Javier Milei, que se llenan con personas pues, que tienen una relación personal o que tienen este aparato de comunicación de un streamer que se llama el Gordo Dan, que es otro personajazo, que son hiperagresivos y que gente como este Danan dice que son unos idiotas que están haciendo daño al movimiento, ¿verdad? Porque lo que son es un net center que da la cara, básicamente, un grupo de difamadores agresivos que da la cara, por lo menos. Los nuestros de aquí, ahí se ocultan cobardes, hijos de su madre, en cuentas anónimas. Entonces, allá hay también un problema de implementación que también está teniendo este gobierno para encontrar otro... Y no de una forma tan descarada como esta que estamos diciendo. O sea, es mucho más profundo el problema de Milei, donde apartas muy claramente a los del partido y metes a gente nueva. Pero es muy difícil operar un gobierno sin gente que sepa cómo operar el gobierno. Entonces, las decenas de libertarios que estaban ahí sin ningún tipo de experiencia de cómo operar el gobierno, cuando ya tienen que tener funciones partidarias por un lado o directamente de gobierno por otro, acaban, qué sorpresa, el maravilloso Milei, alabado por un montón de esta gente, te acaba dando una operación política que deja mucho que desear para los perfiles más puros, ¿no? Y eso es una queja también que se hace de este gobierno, que hay muchísimos cuadros que vienen, que ya están en el Estado. Algunos obviamente son muy difíciles de sacar porque son 0 a 11, pero hay otros tantos que lo que pasa es que tienen experiencia y que son los asesores y que estuvieron en no sé qué gobierno y que formaron parte de no sé qué redes y que en algunos casos yo estoy convencido que están hueveando a manos llenas, pero... La pregunta es cómo se hace Estado, cómo se hace gobierno sin tirar un poquito de esa clase de perfiles, ¿no? Y es que es difícil, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde se te han juntado todos los problemas y conviven varias realidades. O sea, algunos países que tienen un servicio civil estable, que funciona bastante bien, se están pensando eso como un estadio y qué viene después. Otra vez, sobresimplificando, porque y además estoy hablando algo que tú deberías estar explicando, pero porque era mi turno de hablar nada más, pero corrige a voluntad. Básicamente, la escuela, por lo menos la gran lección que se deja del contacto europeo con China, que era es que uno no entiende lo que era China, por ejemplo, en el siglo XVII.
a nivel de construcción y de Estado y cómo funcionaba y lo que sea. Era la superpotencia. Lo que pasa es que estaba muy lejos y tenemos una visión solo de ver Europa. Pero era... Infinitamente superior a Europa. Pero infinitamente. Y además con la capacidad de hacer un comercio con Europa en sus condiciones. Solo a través del puerto de Cantón, por ejemplo. Solo a través de la ruta de la seda. Permitían... muy regulado, pero era debido a que los chinos tenían un estado que funcionaba. Y entonces cuando empiezan a ver por qué funciona y es tan estable esta babosa, después de haberse dado a los chinos en la madre, lo que han hecho todas las sociedades y todas las civilizaciones, se dan cuenta de que era por el pinche servicio civil y por qué era tan bueno y tan estable, y se dan cuenta porque había el componente de mérito y había el componente de carrera. Después de eso hay miles de formas de hacerlo, etc. Hoy en día, países que absorbieron esa lección, especialmente el bloque occidental que mejor le ha ido. Hoy se está pensando si no les toca una destrucción creativa schumpeteriana para que la IA haga un montón de cosas que hacían esos clerks, esos burócratas. Porque nos iría mejor, porque o sea, las máquinas son despiadadas, ¿verdad? Tienen una única velocidad, van siempre hacia adelante, son inexorables. Versus los humanos que al final de cuentas pues son ladronzuelos, sesgos, emocionales, fallan, se enferman, lo que sea. Y se están pensando eso. Eso convive, esa realidad, con la de los países latinoamericanos. Argentina se parece, por cierto, un poco más a Europa, en ese caso. Estados Unidos también, con grandes diferencias. En Guatemala, la comparación no es vis a vis en ese caso. Digamos, un movimiento que dependía mucho de discurso como el de Milei, pues me imagino que no tenía cuadros técnicos, políticos que conocieran eso, pero era la capa política. Pero sí hay una burocracia argentina, 2-3. ¿Verdad? Sí, no ninguna maravilla. Pero es muy distinto a lo que sucede aquí en Guatemala. O sea, aquí en Guatemala es otro rollo. Aquí sí estamos viviendo una etapa que han superado el mundo en gran medida y que vamos muy atrás. Entonces, también el margen de qué haces aquí, por hacer, por ejemplo, un verdadero salto de rana, como le llaman, un leapfrogging, de saltarte, digamos, esa etapa. Y hay algunos tanques de pensamiento en países que están estudiando cómo países como el nuestro, con esta debilidad del Estado, pueden dar un salto a través de la inteligencia artificial, sin pasar por ese estadio, digamos, de una capa estable burocrática, o por lo menos van a llegar a la conclusión de que se necesita, pues se necesita una cantidad mucho más reducida de lo que se pensaba antes. Son esas discusiones, por ejemplo, que había en la larga transición de parte de personas incluso inteligentes que decían, ¿cuántas personas de confianza necesita Arévalo para poder echar a andar su proyecto? Claro. Y te acuerdas que se calculaba en el rango de los miles. Empezaba uno con 200. No, muy poco. Necesitas miles. Y más o menos de este orden y de este tipo, que no las tenía semilla. Y muchas personas dicen, y yo he oído análisis de veras muy superficiales aquí en Guatemala, es que no estaban preparados para gobernar. Nadie lo está. Ningún partido. Si te tienes que ir tal vez al PAN, y con, entre comillas, yo miraría más a la democracia cristiana, de pensar verdaderamente cuadros formados partidarios que hicieron aquí gobierno y que no tuvieron que prestar de aquí para allá. Todos los gobiernos han sido un pasticho. Un pasticho que jala de aquí para acá, que le presta cuadros al sector privado. Con gente súper experta en estar allí en todas partes, ¿verdad? Pero esa crítica se la hacen a Semilla de una manera despiadada cuando realmente han sido todos los putos gobiernos de Guatemala que han hecho ese modelo. Es más, la derecha empresarial tiene un partido, gana las elecciones y le pasaría exactamente lo mismo. Y otra cosa, sería exactamente igual de ineficiente su sistema de inversión. ¿Me vas a decir que esos think tanks del sector privado tradicional están listos para gobernar? Ay, Dios. No, hombre. Ni de lejos. Tienen listillos, o sea, tienen listillos que han estado ahí impuestos en las juntas directivas, se saben el teje y maneje, pero... Muy pocos. Exacto. Y además, los resultados, ahí te los encargo, ¿verdad? O sea, si esa es la gente que... No, y hay ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos de momentos y dices tú... A mí me hace mucha gracia, con Arévalo se han despertado ciertas conciencias que se dan cuenta de lo ineficiente que es el Estado ahora. Digamos, puta, cuando estabas de la manita con Yamatei hablando de Guatemala no se detiene, ahí como que no te das tanta cuenta de lo ineficiente que es nuestro sistema de inversión. Pero vamos, si te crees que allí sí había obra y sí sacaban adelante proyectos y no tenías el mismo problema de ineficiencia, lentitud, burocratización y corrupción que tienes ahora, estás fumando pipa, ¿verdad? Y de la verde. Pero también hay gente de esos sectores. Lo que pasa es que, otra vez, el control social aquí en este país es muy duro. Pero hay gente que te lo dice en distancias cortas y admite que este gobierno no solo tiene problemas heredados, sino que incluso hay cosas que se están haciendo bien. Ah, sí.
Sí, 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 sí. Pero te lo dicen así con la boquita. Yo estoy convencido que de hecho se están haciendo más cosas, o sea, desde luego que el anterior gobierno por muchísimo, ¿verdad? Por muchísimo. En la parte puramente técnica. Que probablemente estamos hablando del de Yamatei, el peor gobierno que ha tenido este país. Es que es increíble, Yo pero cuesta pensar en uno peor. Cuesta mucho pensar en uno peor. Seguramente habría que traer a historiadores para que se vayan muy atrás para que nos cuenten, ¿verdad? Yo, desde luego, de los que yo he experimentado, por muchísimo. Yamatei, que ahí está malito, ¿va? Está enfermito. A ver. Yo quisiera que sí pagase sus pecados. O sea, si me dices que prefiero... Pero la verdad es que la información que teníamos desde hace rato era muy consistente de que este desenlace iba a ser pronto y iba a ser en la dirección de que no está bien físicamente. A lo mejor se recupera de esta, pero el hombre no le queda muchísimo tiempo en esta tierra. Y qué pena que no se pueda juzgar por los crímenes que yo estoy convencido que cometió. Pero bueno, pie de página aparte. Me molesta que no me sigas el rollo, fíjate. Porque yo te planteé un dilema y tú me lo cuestionaste que no se podía hacer ese ejercicio. Pero solo concédeme esa gracia. No podemos decir... ¿Sí lo contesté? No podemos decir, en términos generales, que si hay valor en cierta parte de la estrategia de Bernardo Arévalo, aunque a mí no nos guste esa estrategia, que ha tenido de apaciguar, de bajarle el volumen, de no buscar peleas, de dedicarse a otras cosas, de intentar que pasen los problemas antes que abordarlos directamente, de tener este estilo de liderazgo pues tan horizontal y tan noruego, si quieres decirlo así, no sé cómo llamarlo, y que ha sido tan desesperante, y está siendo tan desesperante vivirlo, pero a lo mejor dices, bueno, pues un poquito de inyección de Arévalo a Milei no le vendría mal, si lo ves desde esa perspectiva. O sea, con todas las diferencias, con todos los digamos, la complejidad de hacer una comparación de estas dos presidencias paralelas, uno lo ve con perspectiva y dices, voy a hacer una autocrítica. Y si al final Arévalo tiene parte de razón de haberlo hecho así, y si al final Arévalo, con lo que va a pasar el próximo año, cae sustantivamente mejor, no te digo que logre reformismo en todas las instituciones del sector justicia, pero cae más de pie de lo que uno pensaba y sigue adelante y logra destrabar unas cuantas cosas, y a lo mejor nos encontramos que después de haber sacado a ese grupo de crimen organizado que hoy controla el MP y haber mejorado la calidad de la CC y tener un mejor TSE y demás, y otras instituciones que también son muy importantes que se van a tener que elegir en los próximos tiempos, y ciertos logros de administración, hay que quitarse el sombrero, está apostándole a hacer proyectos de largo plazo que van a quedar históricamente en el país y que sin él no se hubiesen empezado, como los puertos, como los trenes, como eventualmente con mucho más tiempo de lo que dicen, pero que pasará con el metro, con entrarle al aeropuerto, y está haciendo cosas que van en esa dirección y seguramente deje ya proyectos encaminados en ese sentido. Y uno dice, pues a lo mejor en 2027 uno mira a Milei y dice, puta, que comió mierda, y uno mira a Arévalo y dice, pues salió bastante mejor parado de lo que nosotros pensábamos. No se puede hacer esa reflexión. Yo lo digo desde la de autocrítica de alguien que creo que el mismo presidente lo sabría, digamos. No me gusta su estilo y no me gusta su núcleo central de tesis estratégica. No me gusta. Y creo que tiene serios problemas de implementación, digamos, y de consecuencias sistémicas. Pero yo, que en mi mente siempre decía, mira Milei, ¿cómo lo hace? Mira cómo tiene el país, porque tenía alineado a la clase política, manejaba el discurso, él controlaba los tiempos, el primer año y medio es medio arrasador de Milei. Y de repente ahora se cambia la cosa y se ve muy mal, muy mal. A mí no hay nada de lo que está sucediendo en Argentina que me haga todavía revisar lo que yo pienso respecto a lo que está pasando en Guatemala. Creo que son lecciones muy antojadizas. Si alguien, otra vez, sí lo respondí, porque te dije, si alguien te saca, mira cómo le va mal de Milei, del equipo de Arévalo, yo le diría, te estás pasando de listo. Sí, pero... ¿Por qué? O sea, a ver, primero, no es... le fue bien, le fue mal. Esas son las dos grandes categorías, pero hay un rango en el cual le puede ir bien. Yo soy de los que piensan que haber esperado 2 años y medio, que es lo que haber esperado Arévalo para hacer esos cambios, es demasiado tiempo. Cuando el periodo es de 4 años, no tienes elecciones de medio plazo, no tienes reelección. Yo siento que es perder demasiado tiempo
para poder avanzar cambios y además cambios estructurales en las reglas de juego. Eso es básicamente lo que siempre he dicho yo respecto a la apuesta estratégica de Bernardo. Que puede esto salir bien, que puede ser que tengamos unas elecciones limpias, competidas, donde no se apachó ningún candidato, donde los guatemaltecos tomen una decisión serena, no con hambre en el estómago y con miedo en el corazón. Un MP que haga su trabajo y no detenga todos los y que ese proyecto casos que gane, por ejemplo, decida darle continuidad a lo bueno que está haciendo Arévalo y además tenga el ñeque para hacer cambios de fondo, pues ojalá. Si eso pasa y estamos a muchos años de ver eso, pues yo diré que la apuesta a Arévalo le salió bien, que tomó mucho tiempo y todo, pero todavía son demasiadas cosas que se tendrían que alinear. Y otra vez, el desgaste de Milei se debe únicamente a lo agresivo de su discurso y haber polarizado de esta forma, no lo sé. O sea, yo te diría que la falta de crédito en el proyecto de Milei tiene que ver también con muchas otras cosas, con haberse preocupado poco del día a día de los argentinos más empobrecidos que están sufriendo en este momento, porque bajaba la inflación, pero también subían los sueldos, y ahora los sueldos no están subiendo al ritmo en que la inflación sigue creciendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que la está pasando peor. Claro, él mismo dijo que esto iba a ser un dolor, la medicina que se iban a tomar, etcétera, no se ha visto eso, pero preocuparte, digamos, de ese oxígeno político que necesitas para que te sigan votando y la gente sienta los cambios, tiene a Milei como lo tiene, más, otra vez, poner esa camisa impoluta, blanca, y de repente tener la manchota que he tenido recientemente, la gente te empieza a decir más de lo mismo, y te empieza a no creer. Y ya sabemos, o sea, sacas al pueblo de Israel, de Egipto, y se las empiezan a ver sin agua, caminando largas jornadas. Hay un momento donde algunos te van a decir qué ricas eran las cebollas de Egipto. Entonces, por eso te digo que la comparación es difícil y no me hace a mí revisar un ápice lo que está sucediendo en Argentina respecto a lo de Guatemala, porque creo que no es el momento de sacar lecciones. Y si el tema, lo único que estamos aislando es el ser conservador de parte de Arévalo, ser una persona que deja pasar y que está esperando su momento, entendiendo, y no lo sabemos, pero entendemos que es su momento. Tampoco es algo que él haya dicho explícitamente, pero entendemos que él entiende que su momento va a ser en 2 años. Nunca lo ha dicho. Nunca te ha contado esa historia. Estamos asumiendo que eso es la tesis de Arévalo. Sí, tienes toda la razón, no la contó. Versus... Lo hace ver, digamos, en muchas distintas intervenciones. Y uno también ata las piezas, ¿no? Y dices... Yo, de hecho, he llegado a pensar, bueno, siempre fue... la estrategia siempre fue esa. Yo eso es lo que pienso, pero otra vez es una deducción. No nos lo dijo, pero... Es lo que uno deduce, pero nunca lo ha dicho. Como que al final fue, bueno, hay que aguantarse a esta vieja. Claro, es que mientras la vieja esté ahí, es imposible... La señora Consuelo Porras. Lo que diría yo es que si todos, y imagino que el presidente reconoce esa realidad, entonces sacarla... Es que no sé cómo llamarle, si by the book o cómo, pero sacarla en el plazo en el cual vence naturalmente el periodo de su fiscalía, sin usar ningún instrumento, ni procurarlo, ni forjarlo. Va a decir que metió la ley, pero digamos que la hizo por cumplir, por decir que lo metió de que era como pasar la chibolita al Congreso. Y yo creo que todos aceptamos lo que tú dices, que el efecto de ella en este caso es que imposibilita gobernar. Entonces o sea, ¿qué deviene de eso? Que él escogió 2 años y medio aguantar la peña y... Si algo le doy yo a Milei, es que sí le dijo a la gente las van a pasar putas. Y a mí es una cosa que siempre me gusta en comunicación política, el sangre, sudor y lágrimas. Y eso lo hemos puesto de ejemplo aquí, y yo creo que se debió haber hecho precisamente para... poner. O sea, si vas a hacer eso, tienes que decir, miren, yo no puedo sacarla, es que no veo que el Congreso vaya a cambiar. Y eso no afectaba en lo económico. Entonces tenías la ventaja. Salir adelante y va a costar mucho. Pero que sepan ustedes que hasta que no se le saque a esta persona, y yo no lo voy a hacer por métodos antidemocráticos, no va a ser muy difícil que de verdad destrabemos todos los problemas. Pero ¿por qué tenía que decir antidemocrático? Bueno, es que ya estamos hablando de... Sí, pero yo hubiera dicho... el discurso de él. Pues, sí, exacto. Asumiendo el discurso de él. Me refiero a que... Pero no tienes que aceptar que son métodos antidemocráticos. Simplemente lo que habrías podido decir es, si lo hago de otra forma, vamos a arriesgar todo. Sí. Entonces, procuremos. O sea, el punto es que no hubo, creo yo, un esfuerzo por explicarlo. No. Y lo dejaste ahí, entonces como que sugerías que se iba a pasar algo. Está la famosa carta que nunca salió, que va a terminar antes la
la presidencia de Arévalo antes que la carta, ¿verdad? Sí. Que llegue la carta y todas esas cosas que al final yo siento que sí desesperan un poquito a la gente. Y pierdes esa base que yo te decía de Milei. O sea, si tienes algo es que Milei tiene un grupo de personas, Militantes. 20, 25, algunos dirían incluso 30%, que lo aman, creen en lo que está haciendo, creen que es un león, porque hay mucha imagen de él de siendo un león que usa pañal, pero Leo. Sí, eso dicen, va. Pero hay mucho además de cucas la tienen dentro y toda esta cosa de celebrar cada cosa como una gran victoria donde les tiene en el piso y demás. Y ya digo, no es que asumas, porque además sería ridículo escuchar a Bernardo hablar así, pero que asumas... Fachos la tienen hasta... La tienen dentro, fachos, hijos de puta y tal. No creo que esa sea, digamos, el estilo. El estilo muy coherente y no nos lo creeríamos, digamos. Te lo crees de Milei o no te lo crees de este. Pero un poquito más. ¿Viste lo que hizo esta semana con Sebastián Siero? A mí me encantó. ¿Qué dijo? Siero salió diciendo que iban a haber protestas si se atrevía a vetar la ley, amenazando. Sí. Uh-huh. Y dejando entrever que él estaba de acuerdo e incluso tendría una parte de conducción en esas protestas. Está muy claro. Sí. Por eso, pero digamos, y a Arévalo le preguntan en la ronda sobre eso, las declaraciones, y dice, se refieren a este alcalde que no quiere pelear contra la contaminación. Sí, claro. Y que además dijo no debe de tener mucha confianza en sus argumentos para estar amenazando y requiriendo sus métodos. O sea, no tienes que decir fachos, la tienen hasta el esófago, corruptos, malditos. Puedes hacerlo con tu estilo, digamos. Puedes hacerlo con tu estilo y es bien recibido. O sea, ese tipo de cosas, porque le fue bien. Estoy diciendo que a mí me gustó, en lo personal, pero no importa lo que me guste a mí necesariamente. Lo que sí es que, como vemos instrumentos de social media listening y todo, le fue muy bien a Bernardo diciendo eso. Y tiene razón en que las causas de este chato sí son terroríficas, ¿verdad? O sea, se pone a pelear con o sea, imagínate darle esa idea de... Y esa por cierto, si quieren ustedes un responsable de todo de lo que ha pasado en este país, mucho más que los últimos meses de Arévalo, ¿verdad? Que son unos mesecitos, la influencia del unionismo en la Corte de Constitucionalidad es espectacular. Sí. No fallan una. El unionismo no pierde una batalla en la CC y esos definen políticas públicas de largo plazo y llevan haciéndolo durante décadas. Imagínate pensar en la autonomía como la están definiendo los de la CC, es que se les debería caer la cara de vergüenza. Decirle a las munis de Chimaltenango, que son ellos los que tienen que ver cómo hacen y cómo se hacen responsables de los desechos, nos estás hundiendo en la mierda con esa filosofía. O sea, tiene que haber un plan nacional ejecutable, implementable por parte del centro para resolver este problema. ¿Cómo no vas a poder generar unos instrumentos, unos reglamentos para que cumplan las munis? ¿Cómo puede ser que concibamos que la autonomía municipal, imagínate si la reproducimos para todo? Para, no sé, permisos de la construcción, para ordenamiento territorial, para esa idea de autonomía nos va a hacer mierda. Y eso es muchísimo más dañino que el hecho de que de los 19 meses que lleva Arévalo no ha sido capaz de cambiar el sistema de inversión y hacerlo más ágil y además que son debates ridículos, ¿verdad? Porque las municipalidades aquí en este país... Por cierto, Santa Catarina Pinula es el glitch en la Matrix. Porque tiene otro tipo de problemas. Es un lugar de renta alta en muchas... Pues tienes dinero del UCI, ¿verdad? Puedes hacer cosas interesantes. Pero tienes otros municipios que dependen explícitamente de la plata que les dé el Ejecutivo, incluyendo la capital. Sí. Y no puedes hacer nada sin el Ejecutivo. Y de repente viene la CC y raya la cancha como la quiso rayar, como que aquí las municipalidades tuvieran equipos técnicos fuertes, importantes, como que la rectoría de la política pública, que un reglamento es parte de esa rectoría, no descansa en los ministerios. Es una aberración completamente y solo otra vez en este pleito que tienen y que fue Arzuito el que dijo que todo lo que olía a semilla era mierda y que nunca se iba a leer y que prefería gente como Alan Rodríguez porque es de derecha. Esa forma de pensar es una forma de pensar, pero de veras de cavernícola. No es de persona civilizada. O sea, una persona civilizada te va a decir, yo puedo no pensar contigo de acuerdo en muchas cosas, pero cuando tienes la razón te la voy a dar por principio. De hecho, Arzu en algún momento en este podcast dijo
que le daba la razón a Semilla, por ejemplo, en los temas de fondo respecto a la persecución que tenían y cómo se lo estaban cancelando como partido. Pero después escoge lavarse las manos y Obvio. eso... Porque, es decir, el extinto partido de hacer el rintintín ese. ¿No? Y el unionismo hace este tipo de movimientos que son pero verdaderamente cavernícolas. O sea, voy a sabotearlo solo porque es un partido que ellos además le cuelgan que es de izquierda y que Por cierto, que el unionismo ahora está aceptando a una cantidad brutal de gente. Como tienen tantos espacios libres. Y súper pragmático. John Melfi es unionista ahora, ¿sabías? Adim. Imagínate. Adim sí, parece que está cercano. ¿Y por qué es la razón? Porque le absorben a Adim. No sé. Por sus principios de derecha conservadores. Ay, Dios. Olvídate. Por la plata baila el mono. Pero qué... esto es para otro programa, pero qué nefasto es el unionismo para este país, perdón. Terrible. Esta ciudad la han destrozado. Nos han destrozado la vida. ¿Viste un clip que hay de un podcast de un chatillo como de temas... de temas empresariales, debe de ser, o algo así, ¿no? No, es un... Ya sé cuál es. Es un chavo que es de Casa de Dios. Y hacen sus coachings así de estilo de lifestyle y todo. Y entrevista a alguien Arzú. No me acuerdo cómo, ¿a quién Arzú? Sí. Pero un Arzú. Sí, uno. Debe ser primo de Roberto. Seguro. Y que alaba a... Y se pone a decir que, bueno, que el legado de político de Álvaro Arzú es espectacular y tal. Y uno dice, puta, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, no podemos tener una revisión. No solo eso, me recuerdo que la parte más sangrante es cuando dice, ¿y si se fue mi tío y se murió? Y se retiró de la alcaldía y todo funcionó a la perfección después de él. Dejó un equipo ¡Puta, maravilloso. en serio! Esta es una ciudad que está funcionando bien. Este infierno de mierda que vivimos todos los días, donde para moverse a 200 metros tienes que pasar 15 minutos o 20. Y el otro, sí. No. Así que legado. No, y además que todo funciona a la perfección. Sí, no, hombre. Qué horrible. Nos han destrozado la vida en tráfico, mal manejo de agua, mal manejo de basura. O sea, la Muni es una mierda absoluta, perdón. Los proyectos que tienen son basura, perdón. Y ahora nos vienen desde el unionismo sieriano, nos vienen a joder con los desechos sólidos, ahora con esta cosa de los codedes. Hoy, les recomiendo que lo miren en cada una de las páginas de las gobernaciones. Uh-huh. Tienes un dashboard que te dice cada uno de los proyectos de los codedes. En cada uno de los municipios, lo puedes ver por departamento, por municipio y demás. Hoy estuve un buen rato mirando proyectos en esos sistemas. Está bastante bueno, tienes la posibilidad incluso de subir fotos, hacer comentarios. O sea, es un instrumento que hay que promocionar más de transparencia, que yo nunca había visto en otros gobiernos y que lo ha trabajado y centralizado la CNC. Entonces, muy, muy bien, muy buen trabajo y muy orgulloso de lo que han hecho. Puta, qué mierda de proyectos tienen los codedes, tú. De verdad. Remozamiento, no sé qué. Mejora del asfalto, no sé qué calle de... Perdón. O sea, son unos proyectos X, ¿va? O sea, unos proyectos que no nos van a cambiar la vida. Sí, te cambian, mejoran un poquito aquí, un puentecito aquí. No digo yo que no sean necesarios. En términos de los proyectos que le hacen falta a este país, las grandes infraestructuras, plantas de tratamiento en todos los municipios, no solo en Santa Catarina, sino en todos los municipios, capacidad técnica de manejar todos los problemas que tienen los servicios a las comunidades y a la ciudadanía en general. Nada, mano. O sea, yo me pasé fácil media hora viendo listado de proyectos. Todos eran proyectos hiper superficiales que van a cambiar muy poquito en este país. Sí. Y que, por otra parte, tenían una pésima ejecución. Esa es la apuesta política que nos están dando. Esta mierda de, ahora deja que los codedes lo manejen y que encima no tengan avales y que lo hagan súper rápido. Ese es el proyecto político del unionismo después de habernos cagado la vida en la capital. Es que da vergüenza, mano. Da vergüenza. Y estos van a hablar con qué huevos van a hablar de que los semilleros son unos inútiles. O sea, los semilleros pueden ser 3 veces los inútiles que ustedes dicen que son. No se parecen ni de lejos al daño que han hecho ustedes en este país. Es terrible que tengamos esos proyectos políticos de mediano y largo plazo. Es absolutamente terrorífico, ¿verdad? Pero bueno, esto sí fue una cosa lateral, pero manda huevos, tú. Manda huevos. El daño que nos están haciendo. Bueno, yo solo diré que no estaría mal que Milei
aprenda un poquito de Arévalo. Y no estaría mal que Arévalo aprenda un poquito de Milei. Y a lo mejor ahí en ese punto medio, en esa síntesis, tengamos algo interesante. Ya digo, no del contenido. Hay mucha gente que es muy crítica con lo que está haciendo Milei en términos macroeconómicos. Y a lo mejor le sale horriblemente mal. Yo me refiero más a como la presentación política. Creo que fue muy superior a lo que hizo Bernardo en los primeros meses. Ilusionó a mucha más gente. Le dio mucho más oxígeno político. Claro, ahora uno tiene que callarse un poquito porque resultó que el oxígeno se le está acabando y a lo mejor acaba ahogado y el otro, ahí lo vas a ver, salir. A mí Bernardo me da una sensación de, ¿te acuerdas de Rajoy, Mariano Rajoy? El que fuera presidente español. Hay un meme de Rajoy muy, muy bueno que es Rajoy superpuesto, digamos, en una pista de 100 metros. Porque le habían grabado haciendo así su jogging, ¿va? Y entonces cada vez que Rajoy, que estuvo muchos años siendo presidente, ganaba una batalla, era así como que iba como caminando y le ponían al lado de aquellos velocistas, pero al final ganaba él, ¿verdad? En el meme. Pues esto, a ver si no nos pasa eso, ¿verdad? Ojalá. Que ahí lo ves a Arévalo que dices, puta, tendría que ser así, nos frustra porque no es así, tendría que hacer esto y de repente cruza la línea de meta. Con Mr. Magoo. Como Mr. Magoo. Bueno, o no. Venciendo al enemigo, así. O como Rajoy, como un tipo tranquilo que va a su ritmo y que su constancia y su moderación y el no tomar riesgos innecesarios, porque todo esto que le está pasando a Milei es porque se arriesgó, porque apostó y apostó fuerte. Y lo cual significa que si pierde va a perder muy fuerte, ¿verdad? No digo que él está perdido políticamente, pero da la sensación de que va a perder muy fuerte. Bernardo apostó muy poco y por lo tanto va a perder mucho menos. Bueno, quizá esa sea una de las lecciones. Pero bueno, qué gusto haberte tenido. Igual. ¿Se clasifica Guatemala al Mundial o no? No voy a ser yo quien diga que no, porque me gana aquí el corazón y creo que así estamos todos. Es la vez ¿Cómo lloró mi hijo el otro día cuando perdió contra El Salvador? La puta, pobrecito. Pero las distancias son cortas. Es un grupo complicado. Yo creo que CONCACAF es un nido de corrupción asqueroso. De veras, esos grupos, como decía el Pescado Ruiz, en el cual solo hay isleños. Lo acaban de superar, ¿verdad? El récord famoso del Pescado Ruiz en sí, como máximo anotador de eliminatorias a puro penal. Cristiano Penaldo. Ya vas a ponerte a meterte con Penaldo. No, hombre. No, un crack, pero me duele que le haya quitado el récord claro. Mira cuántos goles de penal ha metido en eliminatorias Ronaldo versus los que metió Carlos Humberto Ruiz. Y también cómo inflan las estadísticas algunos grupos de Europa que son de veras, tienen unos equipos que son para vapulear, sobre todo para Portugal, que es una equipo muy potente en Europa. Entonces te toca contra Islas Faroe, Moldavia, Liechtenstein, Andorra. San Marino, Andorra, Malta. Y eso es para hincharte a meter goles. Muy famosamente España en los 80 eso no le quita un pico. Eso no le quita un pico a la corona de Cristiano Ronaldo, que tenía una carrera dilatadísima y es obviamente no abono nada ni descubro nada diciendo el lugar pero que ves tiene algo distinto en el Olimpo. Volviendo a la selección, ¿ves algo distinto? No. O sea, siendo sincero, Santis, no. La mejor selección guatemalteca que he visto fue la que le robaron la posibilidad de ir al Mundial, ¿verdad? Se la robaron las componendas de CONCACAF en el 2006. Sí. Las eliminatorias 2005. Para ese Mundial. Esa era una generación que debió haber estado en el Mundial, creo que por méritos, a pesar de que tuvo errores puntuales en algunos partidos. Sin embargo, estoy ilusionado. Quiero que vayan. Y las distancias no son tan grandes. O sea, de veras, decían que Panamá nos iba a meter una tunda. No. Y no. Y sí dominó el partido, pero no fue aquel dominio que tú dijeras. No, ni de lejos. No, sí, fue dominio. Los que sí dominaron el partido fueron Guatemala contra El Salvador. Y después mira a los salvadoreños. O sea, quedaron 2-1 en el Cuscatlán, con autogol, el gol de los salvadoreños. Es un equipo muy limitado, el salvadoreño. Y Surinam es una incógnita. Surinam es un equipo que ha dado enormes jugadores el país al fútbol mundial, pero han competido con Holanda. Entonces... ¿Quién es de Surinam, perdón? Pero cualquier moreno que se te ocurra holandés... ¿Todos son de Surinam? Casi todos. O sea, del equipo actual... Davis, o sea, de los anteriores. Seidor. De los anteriores. Vete más atrás. Rijkaard, Gullit, son de origen surinamés. Kluivert, creo que Davids, Seedorf...
Y así, te vas. Y de los de ahora, Wijnaldum, Dumfries. Qué impresionante jugadores tiene Holanda. Virgil van Dijk, surinamés también, o de origen surinamés. Sí, entonces es un equipo que algo de eso debe haber, que se quedó ya de segundo, tercer escalafón. Pero juegan en Holanda, muchos de ellos juegan en Europa. Además, pues el físico, ¿verdad? Potente que tienen y todo. O sea que las distancias son muy cortas. Igual, hasta que matemáticamente no estemos eliminados. Sí, hay que seguir. Voy a seguir apoyando. Que es otra cosa muy chapina, ¿eh? Lo de derrotarse es una cosa impresionante. O sea, pareciera que ya habían perdido completamente cualquier esperanza después de Salvador. Y dices tú, puta, perdón, pero quedan un montón de partidos, ¿no? España ganó un mundial perdiendo su primer partido contra Suiza. Y Argentina ganó el mundial perdiendo su primer partido contra Arabia Saudita. Sí. Vamos a ver. Nos estamos viendo. Podcast número 1 producido en Guatemala, por lo menos durante los próximos, no sé, espero media hora o algo así, hasta que nos vuelva. Ahí sí nos ha ido arrasando durante el año el de Cash. Y los demás, estamos número... Yo lo que hacer un pedido aquí. Quisiéramos tener aquí a el profesor Tena para tenerlo aquí en Tangente. Sí, nos encantaría. Sí, sería buenísimo, de veras. Pídanlo ustedes también ahí al profesor Tena, tenerlo aquí. Hablamos de fútbol en Tangente, ¿por qué no? Sí. Nosotros somos buenos para hablar de fútbol. Y no hablamos tanto en mucho culé en Tangente, es lo que me molesta. Demasiado en el equipo de Tangente, demasiados culés. En fin. Nos estamos viendo. Chao. Pásenlo bien.